tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bueno, hola a todos, hola a todas. Aquí estamos una semana más, pero a la vez una semana menos para la vuelta al confinamiento. Hola. Hoy no es el Día Internacional de nada, como siempre que me toca presentar a mí. La verdad pero, que mala suerte, Lavinia. Ya, a mí me gusta un montón eso, pero bueno. Pero queremos reivindicar las playas interiores de España. De hecho, estamos haciendo el podcast un poco deprisilla porque Marina en unas horas se va a ir a la playa a Soria. Sí, bueno, en Soria. unas horas, no, en una hora. En una hora. Así que, Sí. ¿algo que decir, Marina, sobre las playas interiores de nuestra preciosa Castilla? Pues nada, o sea que son maravillosas y que seguramente estén mucho mejor que muchas de las playas turísticas de la costa. Bueno. Un aplauso, por favor. Bueno, yo debo apuntar que aquí las que son de Castilla, siempre que hacen el podcast, se ponen ahí a hacer apología. Yo esto no estoy a favor. Muy mal, muy mal. Es que no puede ser. Nuestra tierra lo merece. Mucha envidia le tenéis al norte y al sur. Que va, que va. Ya les gustaría. ¿O no, María? Yo creo que todavía les queda irse a la playa de Cádiz un poquito. Venga, hombre. Va. María nos va a hablar de cómo han evolucionado los derechos LGTBI en Europa a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Marina nos va a contar por qué la Unión Europea ha sancionado a 11 diputados venezolanos y Paula por qué Irán ha emitido una orden de detención contra Donald Trump, el mejor epidemiólogo que ha tenido el mundo entero en esta pandemia del coronavirus. El caso es que vamos a empezar ya con ello, porque como sabéis, Marina se tiene que ir a la playa. ¿A la playa? Así que María, cuando quieras. Vale, pues bueno, ya que vamos a subir este episodio cerca del Día del Orgullo y tal, pues hay un montón de cosas interesantes y noticias que salen sobre esto. Así que pues bueno, me he estado informando un poquito sobre pues un tema que a mí por lo menos me ha interesado, espero que a vosotros también. Entonces, pues voy a hablar desde el punto de vista más occidental europeo, o sea, concretamente desde variaciones que ha tomado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de cómo ha pasado desde criminalizar la homosexualidad a ahora criminalizar la homofobia. Entonces, es un tema muy amplio. Lo voy a hacer desde la perspectiva europea y después desde la Segunda Guerra Mundial, porque es sobre todo en Occidente y a partir de esta fecha pues donde tiene la mayor evolución. A ver, también me surgió la idea a partir de algunos comentarios negativos hacia la Unión Europea que poniendo pues cosas del orgullo, las típicas banderas LGTBI, pues decían, bueno, pues hacer algo primero con Polonia y Hungría y después pues intereséis por la comunidad LGTBI. Entonces, pues al final del podcast vamos a intentar darle como una respuesta a esto, a ver qué se hace desde Europa o qué han hecho los tribunales europeos y tal. Pero bueno, vamos a empezar el recorrido histórico y después de la Segunda Guerra Mundial nos sorprende que en verdad no hay ningún tratado ni mecanismo de protección de todos los que se crean de derechos humanos que tiene en cuenta la discriminación contra los gays y las lesbianas. Es decir, o sea, por ejemplo, justo cuando en la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial habían sido uno de los grupos más perseguidos, por ejemplo, por el régimen nazi, ¿no? Que podemos recordar que tenían el triangulito rosa invertido para identificarlos en los campos de concentración, ¿no? Entonces, a pesar de ser uno de los grupos más perseguidos, no se les tuvieron en cuenta, por así decirlo, en ninguno de los tratados de protección después. Entonces, empezamos y la primera etapa en las instituciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta 1977 podríamos decir que los derechos de los gays se pasan completamente desapercibidos. Y esto está marcado por el caso de un ciudadano alemán que denuncia la incompatibilidad de los derechos humanos con el artículo 175 del Código Penal alemán,
que sancionaba las relaciones de homosexuales entre hombres adultos. Después, este hombre en 1940 ya había sido deportado a campos de concentración, en 1960 había sido condenado a 23 meses de prisión y luego más tarde fue también condenado nuevamente a 12 años de prisión. Además de que a las víctimas homosexuales pues normalmente eran sometidas a terapias psiquiátricas y a tratamientos de castración químicos. Así, durante 26 años, los jueces europeos pues consideran que por razones de moral pública y de protección a la juventud, la homosexualidad pues todavía podía constituir un delito para las legislaciones que eran en ese momento democráticas. Después, en 1977, hay unos pequeños cambios, ¿no? Y en algunas sentencias se puede observar que la cuestión de ser homosexual aparece en algunas resoluciones. Por ejemplo, la Comisión hace una resolución relativa a la discriminación hacia personas homosexuales y el Consejo de Europa pues recomienda a los Estados poner fin a la discriminación hacia los homosexuales en el ámbito penal, civil y laboral. Lo que pasa es que esto se queda pues como una recomendación. Y ahora, bueno, después en 1800 pasamos a 1981 y hay uno de los casos más importantes y recordados y que pues de alguna forma cambió pues muchas legislaciones, ¿no? Y es el caso de Duk Hyun contra Reino Unido e Irlanda del Norte. Vale, pues en el caso Duk Hyun, a ver, una pequeña aclaración es que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que se juzgan es, por ejemplo, cuando una persona denuncia al país por no, por ejemplo, haberle dado un juicio digno, o sea, se denuncia directamente al país. Entonces, son casos de personas contra países. Y en este caso, Duk Hyun, que era pues, un ciudadano de Irlanda del Norte y que era activista, pues denuncia al Estado de Reino Unido e Irlanda del Norte. Entonces, ¿qué pasa? Pues en 1976 la policía de Belfast decide hacer un control en el domicilio de Duk Hyun y, o sea, para investigarlo por tráfico de estupefacientes y tal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que encuentran un cuaderno en el que pues Duk Hyun relata sus prácticas homosexuales, en plan pues, como si escriba un diario y dice pues esta noche hice esto, ¿no? Entonces la policía decide informar al procurador y abrirle un informe por sodomía y pues tratarlo como una incidencia grave. Esto, sin embargo, pues no llega a ningún sitio, pero solo por el mero hecho de haber cuestionado esto, pues Duk Hyun tenía el derecho de denunciarlo, ya que la ley aplicable en verdad era la legislación antigua de 1861, que es casi de un siglo atrás de cuando sucedieron estos hechos. Entonces esta ley penalizaba las relaciones homosexuales entre adultos en lugares públicos o privados. Entonces, independientemente de la eficacia de la ley antigua, la cuestión era que esa ley pues atacaba directamente los derechos de cualquier persona homosexual que quisiera tener relaciones tanto públicas como privadamente, ¿no? Entonces, Duk Hyun lo llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y bueno, la Comisión declaró que la demanda era admisible y que existía una violación del artículo 8 debido a la prohibición injustificada de adultos mayores de 21 años a tener relaciones sexuales en lugares privados. En lugares públicos pues ya lo dejaba sin especificar. A partir de esta resolución pues constituye que la vida sexual es una competencia de la vida privada y que pues si se desarrolla entre adultos debe estar protegida por el convenio. Entonces, a partir de este caso y la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo que cambiara la legislación en un montón de países como fueron Irlanda del Norte, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Irlanda, Albania, Moldavia y Chipre. Entonces, pues yo creo que esto en verdad fue un acontecimiento pues bastante importante. Bueno, y no fue hasta 1997 cuando pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
hizo pues dio otra sentencia, ¿no? Esta vez en un caso también en Reino Unido, y fue el caso se llama Sutherland contra Reino Unido, y fue respecto al consentimiento, a la edad en la que se autorizaba el consentimiento de las relaciones sexuales. Entonces, en Reino Unido, la ley decía en ese momento que las relaciones sexuales eran consentidas a partir de los 16 años para los heterosexuales y las lesbianas, y a partir de los 18 para las relaciones entre hombres. Entonces, esto yo creo que viene un poco a partir de lo de que tenían la percepción de que, asociaban mucho la homosexualidad entre hombres a la pederastia, por ejemplo, y a la sodomía. Entonces, a partir de esta percepción que nosotros los vemos no tiene ningún sentido, pero a partir de eso pues hacían este tipo de leyes, y no fue hace tanto, que fue hasta julio de 1977. Bueno, también hasta 1999 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitía la penalización de la homosexualidad por razones de la defensa nacional, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los militares, y también para las prácticas sadomasoquistas en privado. Entonces, de alguna forma se justificaba esto asumiendo que respondía a razones y a exigencias de salud pública. Bueno, esto a mí me parece un poco, pensando que fue en 1999, de alguna forma también como para entender de por qué todavía este movimiento obviamente ya se ha cambiado, pero tenemos que ver que fue hasta muy recientemente que se tenía literalmente prohibida la homosexualidad. Y ya, por último, voy a hablar sobre otro caso que también es más reciente y como que ha dado también un cambio significativo a la legislación sobre esto, ya en el ámbito familiar, porque, por ejemplo, se aceptaban las relaciones homosexuales en lugares privados, pero lo que era, por ejemplo, en el caso que vamos a ver ahora, se puede ver que sí estaba completamente normalizado la homofobia. Bueno, empiezo con el caso. Fue en el caso de Silva Mouta contra Portugal y pasó en el año 2000. Entonces, voy a resumir un poco de los hechos para ponernos en contexto. João Manuel da Silva Mouta, un ciudadano portugués que vivía con su mujer, se divorció y se fue a vivir con un hombre de sexo masculino. Entonces, determinaron que la custodia iba a ser para la mujer. Pero ¿qué pasa? Que este hombre interpuso una demanda solicitando la potestad de su hija, ya que por lo visto la niña se estaba quedando con los abuelos y no con la madre, como se había acordado en el divorcio, ¿no? Entonces, ante esto la madre dijo que no, que la hija se quedaba con ella y que la pareja de su marido, o sea, de su exmarido, la estaba abusando sexualmente. Bueno, que se quería quedar por la hija. Fueron a un tribunal y tras realizar diferentes exámenes psicológicos se vio que era falso y se le otorgó la patria potestad al padre. Entonces la madre, ¿qué hizo? Violó la sentencia y se llevó a la niña y recurrió a un tribunal de apelación y le dieron la custodia a la madre bajo, la sentencia decía que la familia del padre presentaba anormalidades y que eso no era bueno para la vida de la niña. Entonces, da Silva apeló al Tribunal Europeo en pos del artículo 8. También tengo que decir una pequeña anotación, que siempre en estos casos se recurre al artículo 8 y al artículo 14 del Convenio de Derechos Humanos Europeo. El artículo 8 es el respeto, habla sobre el respeto a la vida, y el artículo 14 habla del principio de no discriminación. Entonces, recurrió sobre el artículo 8 y sobre el artículo 14. Al final, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminó decantándose y dando el juicio a favor de Da Silva en pos de estos artículos.
Y ya pues medio concluyendo, pues podemos decir que directamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues no ha tipificado el delito de homofobia, pero lo deja en materia que pertenece al ámbito penal de las autoridades nacionales. Pero a partir de estos casos, por ejemplo, las decisiones en las que habla sobre la hostilidad, en el caso del que acaba de hablar, de Da Silva, contra Portugal, califica que hay apreciaciones del tribunal portugués que son homófobas, y a partir de estos casos ya el Tribunal Europeo pues trata trata la homofobia como una barrera a la libertad y a la expresión pues del colectivo. También podemos destacar, por ejemplo, ya por último, y lo último que más o menos vemos que ha estado haciendo, en 2010 hubo un caso contra Rusia que apelaron a las autoridades europeas porque en Rusia pues no le estaban prohibidas las marchas del orgullo gay. Y a partir de 2010 pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo una resolución como diciendo que tienen que dejar hacer esas marchas. Y ya por último pues podríamos decir que de manera indirecta sí que se condena la homofobia, pero que ahora es sobre todo el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo quienes, pues, las principales instituciones que aunque no son vinculantes, pues tienen una lucha contra la homofobia y la discriminación pues a nivel de todos los países y también pues contra todos los discursos de odio. Por ejemplo, si sabemos que aunque no se puede hacer nada todavía contra lo que está pasando en Polonia, y que lo que está pasando así resumidamente es que algunas localidades, a partir del ayuntamiento, están declarando que su ciudad son zona libre de homosexuales, que son zona libre LGTBI. Pero como eso está pasando en algunos ayuntamientos y muy localizado, todavía no se puede llevar a tribunales europeos. Pero si siguiera incrementando, obviamente se podría llevar, y pues el Tribunal Europeo, siguiendo los diferentes artículos, pues condenaría a Polonia o condenaría a Hungría. Si esto se lleva a un nivel institucionalizado, si por ejemplo se prohíbe literalmente en cualquier tipo de constitución, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actuaría. Y también pues desde el Parlamento Europeo están quitando cualquier tipo de financiación si ve que la financiación europea llega a estas prácticas. Entonces pues podemos decir que el Parlamento Europeo y la Unión Europea pues sigue haciendo lo que puede, que algunas veces es mucho, otras veces es poco, pero hace lo que puede con respecto a esto. Sí, yo creo que me ha sorprendido bastante y me ratifico en mi idea de que a pesar de que gran parte de la sociedad piense que todos somos iguales, en realidad no todos somos iguales, y se ve como, pues yo que sé, personas LGTBI pues tienen muchísimos menos derechos. Entonces, bueno, esperemos que estas discriminaciones pues vayan acabando con el paso de los años. Sí, porque yo creo que nosotros también, desde nuestro punto de vista de país europeo, nos da a veces la sensación de que, bueno, que parece que la situación, o sea, como que lo vemos desde un punto de vista donde aquí, por ejemplo, en España, los derechos están bastante desarrollados. Dentro de lo que cabe, no quiere decir que no haya que seguir reivindicando, ¿no? Pero hay un montón de otros países donde todavía el matrimonio homosexual está prohibido, donde no se les reconoce ningún derecho. Y yo creo que a veces no somos conscientes de que no se ha acabado el camino, hay un camino muy largo por recorrer por parte de toda la sociedad, porque son personas que merecen ser libres, tener derecho a amar libremente, y que es algo que no podemos olvidar, y que está ahí, y que es necesario recordárselo a todo el mundo. Porque al final está la intolerancia, que por desgracia parece que se abre cada vez más paso, sobre todo con el populismo en Europa del que estuvimos hablando en otras ocasiones. Ahora ya pasamos con las noticias. Marina, tú nos tienes que contar algo sobre Venezuela, ¿no? Sí, también relacionado con la Unión Europea, y es que en junio ha sancionado a 11 diputados de la Asamblea venezolana. Todo empieza en mayo, cuando Luis Parra, que es uno de los diputados, es reconocido como nuevo líder de la Asamblea por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea considera ilegítimo
ilegítima esta elección, ya que reconoce a Juan Guaidó como presidente y no a Maduro. El caso, que en junio la Unión Europea consideró ilegítima la elección de Luis Parra porque siempre ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de esta asamblea. Entonces, ¿qué ha hecho? Sancionado a los 11 diputados que van en contra de Guaidó y les ha sancionado con la prohibición de viajar y también se le han congelado ciertos activos. ¿Qué ha dicho el Consejo Europeo frente a esto? Es que ha dado los siguientes motivos que han motivado la decisión. Y es que ha dicho que estos diputados están actuando contra el funcionamiento democrático de la Asamblea, que gracias a su elección se ha producido una violación de los derechos humanos y que se han creado obstáculos para una solución política y democrática de la crisis del país. Por tanto, con la elección de los diputados lo que se ha conseguido en Venezuela ha sido desgastar el Estado de Derecho. Esto es lo que ha dicho el Consejo Europeo. ¿Qué ha dicho Maduro frente a estas declaraciones de la Unión Europea? Pues bueno, publicó en Twitter lo siguiente, lo voy a leer tal cual. Ante las acciones intervencionistas, racistas y supremacistas de la Unión Europea que agreden con sanciones a venezolanos, decidí darle 72 horas a su embajadora para que abandone el país. A Venezuela deben respetarla en su integridad como nación. Basta de colonialismo. Tal cual, en Twitter. Yo creo que es como una vez más vemos a un país que se está oponiendo a Occidente y esta desoccidentalización que se está viendo cada vez más en el mundo, ¿no? Porque, bueno, también tiene mucho que ver en la línea de las últimas protestas que han sucedido estos meses, que están destruyendo un montón de estatuas y eso, por ejemplo, de Colón o de cosas así, pues yo creo que un poco ha puesto el tuit también en esa línea. Sí, ¿no? Como para unirse con las protestas que está viendo en todo el mundo. Sí, bueno, aquí, como vemos, cada país pues con su tema. Vamos a ver al tema que nos ocupa ahora, que es lo que hace Irán con Donald Trump, que pues parece que igual Donald acaba entre rejas. Cuéntanos, Paula. Pues bueno, yo creo que os voy a hablar de algo que está un poco en boca de todos, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Irán y Estados Unidos no son precisamente amigos. Esto viene un poco de atrás, ¿no? De que Estados Unidos siempre quiso frenar un poco la expansión de Irán, porque tanto Irán como Arabia Saudí, como ya comentábamos en el podcast anterior, son dos potencias regionales de Oriente Medio que se están intentando expandir. Y esto pues a Estados Unidos le asusta un poco, ya que al final Estados Unidos lo que quiere es controlar pues el petróleo. Pero bueno, eso no es una noticia nueva. Entonces, ¿qué ocurrió? Bien, resulta que Estados Unidos decidió hacer un ataque aéreo en Irak, en el aeropuerto internacional de Bagdad. Esto fue en enero. Y en este ataque mataron a Soleimani. Pero, ¿quién era Soleimani? Bien, Soleimani era básicamente el comandante del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica. Entonces, básicamente, era el comandante de una fuerza de élite de esta guardia. Entonces, suponía en ese momento una escalada en el conflicto que existía entre ambos países, por lo que esto a Irán no le pareció nada bien y ya aseveró que iba a haber una serie de acciones y venganzas, lo que se podría ir acercando a una confrontación directa entre ambos países. Sin embargo, ya sabemos cuál ha sido el camino que ha decidido tomar Irán. Este mismo lunes, 29 de junio, el gobierno de Irán emitió, supuestamente, según las fuentes que son semioficiales de la agencia FERS, una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, es decir, Donald Trump. Él no es el único que aparece en este anuncio, sino que se añaden otras 35 personas que, siendo de diferentes nacionalidades, se les acusa por asesinato y terrorismo, por culpa del asesinato de Soleimani, que era el principal líder militar de este país. Entonces,
No es solo esto lo que está ocurriendo, sino que además Irán ha pedido ayuda a la Interpol para lograr arrestarlo. Con lo que se está haciendo aquí bastante movida. Aunque es verdad que la Interpol dijo que no iba a considerar la solicitud, ya que según el representante de Estados Unidos dice que esto es solamente propaganda que nadie puede tomar en serio. Pero es verdad que yo creo que Irán no se va a querer quedar de brazos cerrados, sino que de verdad quiere que enjuicien a Trump y que les da igual que acaben con su presidencia. Aunque dicen que supuestamente no se podría enjuiciar a Trump hasta que acabara su mandato como presidente, cosa que si ganara las elecciones no podría ser ahora, por lo que yo creo que estas elecciones van a ser todavía más determinantes. ¿Qué pensáis vosotras, chicas? Donald Trump pues parece un poco como la típica noticia de risa, porque eso, o sea, aunque no ganara la elección y tal, veo difícil que Irán arreste a Donald Trump, la verdad. ¿Os imagináis? ¿Qué pasaría en el mundo? Yo creo que eso marcaría un antes y un después, indudablemente. Porque estaríamos hablando de que un Estado podría tener el poder de determinar quién gobierna a otro. A ver, es verdad que en este caso hay una causa que relativamente ahí puedes juzgar, ¿no? O sea, no es como me caes mal, no me gusta lo que haces en ese país, te echo fuera, ¿sabes? Sino que tienen como una causa a la que se apegan. Pero sí que creo que puede ser muy interesante si saliera adelante tanto como si no, porque va a marcar sin duda un antes y un después en el derecho internacional. A ver cómo acaba la cosa, que no sé yo. Estaremos pendientes informando. Bueno, y yo creo que hasta aquí el episodio de esta semana. Creo que queda un episodio bastante completo donde hemos hablado un poco de todo. Y nada, pues deciros lo de siempre, que nos podéis seguir en las redes sociales que queráis por @cafedelas4 y que estaremos aquí la semana que viene, como siempre, acompañándoos en vuestros quehaceres diarios. ¿Algo que decir? Sí, y felicitar a todos nuestros oyentes, bueno, felicitar no, pero reivindicar con ellos el Día del Orgullo, que esperemos que todos viváis muy libremente vuestra sexualidad sin ningún problema y que disfrutéis de la vida. Y que sigáis luchando. Aplausos. Adiós. Bye bye. Mierda, que me están llamando. Vale, mierda, 5 minutos que están llamando a casa. Joder, tío. ¡Hostia, que se me quema la tortita!